Jóvenes, ¿qué tal? Con el gusto de volverles a saludar nuevamente, Alejandro Díaz García, dentro de la carrera de Ingeniería en Producción Industrial. La secuencia didáctica que estamos acostumbrados a revisar en cada una de las clases que hemos publicado dentro de este canal, bueno, pues han tenido que ver precisamente con el avance del plan de estudios. En este caso, haré un paréntesis para presentarles un caso de estudio. Y ese tendrá que ver con el contenido que está marcado en esta parte, es de dibujos hidráulicos. Como hemos visto a lo largo de varias sesiones, bueno, pues nosotros hemos tenido la pertinencia de poder identificar la amplitud de los temas diversos que existen para dibujo de detalle. Dentro de ellos vamos a hablar un poco acerca de los dibujos hidráulicos. Existe un caso también para los dibujos del área eléctrica, por ejemplo, todos estos planos que usted ha tenido la oportunidad de ver en algún momento, y bueno, pues que en su mayor parte dentro de la nomenclatura de la representación para los planos, de acuerdo a las figuras que usted ve, están bajo norma. Perfecto. La duración de la secuencia para este caso de estudio y el número de sesiones es solamente una sesión y es de aproximadamente 2 horas, debido a que será complementada a través de un ejercicio al final que estaremos dejando en esta sesión. Su servidor le había dicho, Alejandro Díaz García. La finalidad, propósito u objetivo de este tema, de este caso de estudio, es identificar la nomenclatura de representatividad de tuberías en dibujo. Las orientaciones generales para la evaluación del mismo será un ejercicio de aplicación que dejaremos al final. Perfecto. Primero, vamos a partir de lo básico. Como actividad de apertura, le estoy haciendo la siguiente pregunta detonadora. ¿Para qué nos sirve una tubería? Tómese unos breves instantes. Usted ha tenido la oportunidad de ver tuberías en todos lugares, ¿verdad? Hemos visto tubería para gas, para petróleo, para agua, para los ductos del aire acondicionado, para no solamente transportar agua, petróleo, gas, como decíamos, sino también vapor, aceite, en fin, un sinfín de utilidades que le podemos dar a una tubería. Bien, dice aquí que la funcionalidad de una tubería es transportar fluidos a través de un conducto cerrado. Claro, de lado a lado podríamos tener una serie de elementos que nos van a permitir o impedir o el curso normal del fluido a través de una línea. Y bien, pero no solamente para eso hemos utilizado una tubería, también para protección de elementos. ¿Ha usted visto las protecciones de los ductos que tenemos para los cableados, por ejemplo, que es a través de tubería? Y también tiene sistemas, claro, diseñados para ese propósito en general, ¿no? Evitan en cierto momento la conductividad térmica, la generación de algún tipo de moho, en fin, efectos que le podrían hacer daño a la parte que estamos protegiendo. También de la misma manera, para transportar fluidos, bueno, pues tendremos que analizar qué tipo de tubería, bajo qué tipo de materiales también, ¿verdad? Si queremos reducir también la pérdida de la presión al interior de la tubería, y esto es debido por la fricción, qué tipo de material, que requiere un bajo mantenimiento, si es un polietileno, también estamos utilizando un tubo que va a tener un peso muy bajo, muy ligero, que va a ser aislante, o que va a tener una menor conductividad térmica, por ejemplo, en este caso. ¿De acuerdo? Esto tendrá que ver también con los avances técnicos, eh, dependiendo precisamente de la utilidad que le va a dar usted a la tubería que va a diseñar. Bien, ejemplos de uso, bueno, ya les mencionaba yo, que dependerá, puede ser utilizada para gas, petróleo, agua, aire, vapor, aceite, en fin. ¿De qué están hechos esta tubería? Ya le mencionaba yo, dependerá. Existe tubería de vidrio, de plomo, de latón, de concreto, incluso para el área médica. Usted ha visto diversa tubería que se utiliza para algún tipo de tratamiento especializado. Este tipo de tuberías, bueno, nosotros la vemos muy marcada dentro del área industrial, debido a que tiene muchas conexiones, ¿verdad? Podría parecer un tanto complicada poderla comprender en todos sus diferentes elementos. Por ejemplo, aquí vemos una brida, ¿verdad? Y hechas este tipo
dispuestos este tipo de tuberías con una serie de elementos que nos van a permitir identificar el comportamiento de nuestro fluido de trabajo al interior de la tubería. Les decía yo hace unos minutos, por ejemplo, para poder identificar o reducir la pérdida de la presión al interior de esta tubería por la fricción que tiene el fluido con las paredes internas de la tubería. Entonces, va usted a encontrar tuberías de plomo, le decía yo, de polipropileno, de algún acero, de PVC, que son muy comerciales, tuberías de concreto incluso, ¿no? Que se utilizan mucho para la parte de las aguas negras, en fin, dependerá de los usos que le va a dar usted a esa tubería. Le decía yo, necesita a lo mejor menor conductividad térmica, por ejemplo, en la tubería de cobre. ¿Por qué utilizamos tubería de cobre para la instalación sanitaria de un baño, por ejemplo? Bueno, porque no sufre corrosión. Regularmente la tubería de cobre a veces la tenemos sometida a algún tipo de temperatura y bueno, entonces este tipo de tubería de cobre va a aguantar mejor los ciclos de dilatación que se presentan por los cambios de temperatura. Si usted utiliza PVC, por ejemplo, para el desagüe de evacuación de aguas negras, bueno, pues regularmente se utiliza para aguas residuales, ¿verdad? En esa parte. Bien, provista cada una de estos elementos. Mire, por ejemplo, aquí en el ejemplo que tengo aquí marcado para desasolve, todo está utilizado por medio de tuberías, ¿verdad? Abrazaderas, elementos de uniones que tenemos identificadas en cada una de ellas para que no haya fugas alrededor de esto. Entonces, vamos a encontrar que va a haber dispositivos de este lado, que es donde estoy haciendo pasar el cursor. Estamos identificando cruz, TES, ¿verdad? Coples, un codo con una brida, por ejemplo, si es flexible el codo que vamos a tener ahí marcado, si es una Y, en fin, una serie de elementos, por ejemplo, este que tengo aquí, que es una espiga campana, ¿no? Esto se ve muchos en los laboratorios de física o de química, en donde usted a veces para poder obtener algún tipo de fluido de trabajo, conecta una manguera a través de esta espiga y bueno, pues usted ya lo obtiene, ¿no? Abriendo previamente la válvula que le permite conducir el fluido de trabajo. Entonces, todos estos tipos de elementos son muy comunes. Nosotros como dentro de la parte de ingeniería, pues tenemos que tener noción del funcionamiento de las mismas. Por ejemplo, esta tubería tan compleja que se ve, ¿verdad? Diseñada en algún tipo de material seguramente de grado alimenticio para evitar precisamente que haya generación de humos o que desprenda gases tóxicos, si es que tiene usted un alimento transportando por aquí, las válvulas, todas estas uniones que tenemos que eviten precisamente la fuga, que soporten la presión al interior, la presión del trabajo que tenemos para el caudal de trabajo que requerimos, el, el fluido de trabajo. ¿De acuerdo? Bien, para esto, bueno, pues le decía yo, tenemos aquí una serie de ejemplos, como este es un aro o anillo de unión, este es un tapón, ¿verdad? De la misma manera, esta es una tuerca unión o unión, como le conozca usted en esa parte, una unión o nudo, un niple, que es totalmente roscado entre rosca o de rosca corrida, o largo y simplemente un niple, ¿no? Aquí en esta parte que tiene una parte que no está roscada y esta es una rosca corrida. Una reducción, esta es una reducción concéntrica, mantiene, ¿verdad? El diámetro de alguna manera proporcional al inicio y después al final, pero a otra escala definitivamente, en una reducción, en una T, en una unión cruzada o en cruz, un doble T, un codo de 90 grados, todos estos son roscados, si se da cuenta tiene una serie de roscas externas o internas que nos permiten añadir algún elemento. Este es un codo de retorno, se lo conoce como de retorno, un codo de 45 grados. Por ejemplo, aquí el uso de esta tubería, en esta tubería está soldada, si se da cuenta, para poder tener la continuidad de la misma. Entonces, hay diferentes tipos de procesos para una tubería. Esta es una brida ya en funcionamiento. ¿Y qué es una brida? Bueno, pues son platos, ¿verdad? Provistos de una serie de orificios que van a ir sujetos por medio de tornillería, ¿verdad? Unos birlos ahí en esa parte, unos espárragos que va a tener para poder utilizar este tipo de elemento en una tubería. Entonces, existen muchísimos tipos de elementos. Les decía yo, unos de los más comerciales tienen que ver con la parte de los de PVC, por ejemplo.
incluso para la tubería, ahorita que ya se está dejando de usar un poco más el cobre, debido a su alto costo, entonces existe otro tipo de tubería como Verde Plus, si es que la ha visto usted, que también ayuda a mantener la temperatura al interior si es que requiere para uso de agua caliente para un baño, por ejemplo, de manera doméstica, son tuberías domésticas, ¿no? En este caso. Dependerá del estudio y análisis que usted realice al diseño de su proyecto para poder utilizar alguno en específico. Perfecto. Bien, en los planos de construcción para plantas industriales, edificios comerciales y residencias se emplean diagramas de tuberías para describir la ruta de distribución de los gases y líquidos que estas construcciones van a requerir. Tal es el caso de esto. Siempre, incluso en los planos de arquitectura que hace para una casa, una residencia de la misma manera, no solamente hace usted el plano de la estructura de las paredes y de las dimensiones que tendrán los espacios de esparcimiento al interior de la vivienda, sino también habrá de dar el plano tanto de la parte hidráulica como la parte de eléctrica, en donde van a ir distribuidos todos los elementos que tendrán para así precisamente evitar el romper algún elemento de concreto en el futuro. Todo esto va por planos. Bien, la simbología que se utiliza para este tipo de trabajo son los símbolos de tuberías según la American National Standard, ANSI-ASME, bajo esta referencia, ¿verdad? Nuevamente estamos regresando a la misma nomenclatura de las normas que hemos venido manejando. Para producir dibujos de sistemas de tuberías en forma rápida y que estos sean fáciles de leer, se han desarrollado un conjunto de símbolos estándar, son estos mismos de la norma ANSI que les decía. Bien, para una tubería, cuando usted tiene una junta, si la junta es bridada, va a utilizar una línea horizontal con dos perpendiculares en esta manera. Si la tubería que va a representar es roscada, va a representarla solamente en perpendicularidad de dos líneas. Una campana o macho, que son las espigas que le acabo de mostrar hace rato, las de laboratorio que le mencionaba yo, que es a donde usted conecta un tubo para un fluido de trabajo que necesitará agua o gas, regularmente se utilizan, son de este estilo. Para las espigas será esta la forma de la representación. Si la tubería está soldado, tal es el caso de la que tengo aquí, en este pedazo, esta es una brida, por ejemplo, y esta es una tubería soldada. Si se da cuenta, vienen codos de 90 grados, pero esta parte está soldada, mire, y esta solamente está unida con una brida. Perfecto. Bien, entonces, si es el caso de la utilidad de una parte soldada de la junta, usted va a colocar en señal un tache a manera sobre la línea horizontal. ¿De acuerdo? Si es bridada, entonces quedamos que aquí va a representar usted con doble línea perpendicular a una horizontal. Si es el caso de es pegada o es estañada, usted va a colocar esta simbología. Una circunferencia a la mitad le va a usted a colocar una línea horizontal, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, puede ser en el caso de ahorita estoy recordando, por ejemplo, la unión de las tuberías de PVC, son solamente pegadas, se da cuenta usted que utilizamos el pegamento o un cementado, mejor dicho, en esa parte. Si usted va a representar un codo y ese codo está aquí y en esta parte, unido por una brida, entonces usted deberá de colocar dos líneas. Si es una parte roscada, es decir, que tengan cuerda, tal es el caso de las que vimos hace rato en el esquema, solamente va a colocar una línea sobre ese codo. Este es un codo de 90 grados. Si es una espiga, un codo de espiga de 90 grados, va a colocar estas líneas, media circunferencia, a los extremos del codo. Si es soldada, como es el caso de esta nuevamente, utilizándola, aquí tengo una soldadura, ¿verdad? De los codos va a colocar una X, ¿de acuerdo? En el caso de la campana macho, de la misma manera, soldada, le decía yo, si es pegada de la misma manera, va a colocar dos circunferencias en un codo de 90 grados. Muy parecido, solamente que ahora con un ángulo de 45 grados para un codo. Si se da cuenta, es la misma situación, pero solamente estamos cambiando la nomenclatura del ángulo que está dispuesto para este codo.
acuerdo? Entonces, el uso de estas plantillas para dibujar símbolos de tuberías representan un ahorro de tiempo que es conveniente al momento de dibujar las mismas. Perfecto. Entonces, esta es la nomenclatura. Solamente estoy representando aquí tres partes correspondientes, tres rubros, que es una junta, un codo de 90 grados y un codo de 45 grados. Pero ¿qué pasa si yo tengo más elementos dentro de la tubería que quiero representar? Por ejemplo, eh, una válvula de globo, una válvula de cierre, otro tipo de representaciones que tenga. Bueno, pues de acuerdo a la norma que venimos mencionando, que es ANSI, nos menciona este tipo de nomenclatura. El número uno corresponde a una junta que le decía yo, es verida, la que acabamos de ver. Es decir, en la diapositiva anterior solamente le presenté los tres primeros rubros. Si se da cuenta, aquí está el codo de 90 grados. Este es un codo de 45 grados. Nuevamente, si es bridado, si es atornillado, si es una campana o espiga, si es soldado o si es estañado. Con esto puedo representar un codo volteado hacia arriba. ¿Cómo un codo volteado hacia arriba? Bueno, cuando usted en la nomenclatura, por la disposición de la tubería, termina en un codo, ¿verdad? Entonces yo tendría que ver el codo de frente en la manera frontal, entonces voy a representar el codo volteado hacia arriba, es decir, con el orificio hacia mí, de esta manera, con un punto hacia arriba. Si es hacia abajo, el codo está volteado, por el contrario, lo voy a representar en esta forma. Entonces, cada uno de estos elementos nos va a dar la diferencia de representatividad que queremos. Claro, habremos de conocer todas las conexiones para tubería para poder utilizar adecuadamente este tipo de, de nomenclatura. Recuerden nuevamente, el dibujo es el idioma universal que tenemos para poder hacernos entender en cualquier parte del mundo con la finalidad de generar un diseño que sea óptimo y eficiente de acuerdo a las especificaciones de nuestro diseño. Entonces, si usted tiene una T, va a tener esta nomenclatura, ya sea bridado, atornillado, en espiga, soldado o estañado o pegado. ¿De acuerdo? Una T hacia arriba, una T hacia abajo. ¿Usted está de acuerdo que dentro de las tuberías, por ejemplo, la que poníamos en esta parte, ¿verdad? En esta situación no son lineales, no tienen solamente un flujo. Por ejemplo, esta vuelve a bajar aquí en vertical. Esta aquí es vertical, se vuelve horizontal, nuevamente sube, es constante hacia acá y vuelve a bajar en esta parte. Esta tiene unas entradas hacia nuestra pantalla, entra en esa parte, llega a la válvula, ¿verdad? Y vuelve a bajar en esta parte. Entonces, tendrá diferentes tipos de comportamientos. Por eso este tipo de representación nos habla precisamente de test hacia arriba o hacia abajo o codos volteados hacia arriba o hacia abajo. De esta manera lo representaríamos. Nuevamente una cruz, le decía, una reducción concéntrica o excéntrica. La, la que tenemos aquí atrás, que vimos en el ejemplo anterior, estoy cambiando de una a otra, si se da cuenta, pero es indispensable. Por ejemplo, esta es una concéntrica, ¿verdad? Es una reducción, le decía yo, en esa parte proporcional. Perfecto, entonces dependerá de las especificaciones. En general, toda la parte de tubería debe de ir representada mediante la norma ANSI para una mejor comprensión. Si usted tiene una Y lateral, se representa de esta manera. ¿Cuál es la Y o la lateral? Aquí está. Es esta. Esta es una Y. Es una lateral, ¿de acuerdo? Entonces, es cuestión de relacionar los recuerdos de la práctica, es la que nos va a funcionar como mejor aprendizaje. Una válvula de compuerta, una válvula de globo, una válvula de retención, una llave de paso, una válvula de seguridad, una unión, que es la que acabamos de ver hace unos momentos, un buje. Entonces, si se da cuenta, en la primera columna tenemos la representación de los elementos, si fueron unidos bajo un bridado, unidos mediante un atornillado, mediante una campana de espiga, si son soldados o si son estañados. Cada una de estas representaciones para las tuberías. Bien, hay una clasificación que hay que identificar muy bien para poder trabajar sobre este tipo de tuberías. Hay dos tipos de dibujos comunes para los sistemas de tubería, los de doble línea y los de una sola línea.
acuerdo? Los dos son utilizados en dibujo, es más común este tipo de uso por la disposición, sin embargo, usted dentro de toda de todo precisamente la representación de dibujos y de los diseños puede encontrar este tipo de nomenclatura que es muy utilizada y sobre todo que está basada en la norma ANSI, porque lo simplifica más. Estos se conocen entonces de doble línea y estos son de una sola línea, ¿de acuerdo? Entonces, bajo norma, esta es la nomenclatura que vamos a utilizar. ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues el primer punto es identificar cómo se llaman este tipo de partes. ¿Cómo se llama esta válvula? Porque ya vimos acá atrás que teníamos válvulas de seguridad, válvulas de retención, válvulas de globo, válvulas de compuerta. Entonces hay que identificar cuál es. Para este caso, tenemos que esa es una válvula de globo. Más adelante encuentro aquí un niple, ¿verdad? Esta representación que se alcanza a ver aquí en las uniones se hacen en dibujo cuando estamos hablando de un elemento atornillado. Si no tuviera esta línea aquí, ni esta acá, ni esta aquí, ni esta acá, estaríamos hablando de que la unión es pegada o estañada, según lo que veíamos en la norma. En este caso son atornilladas ambas, ¿de acuerdo? Entonces, ya me di cuenta que aquí tengo que unir con atornillada, tengo una válvula de globo, ¿y esto qué sería? Es un codo, ¿verdad? Bueno, pero ¿codos de qué tipo? Fíjese bien que la parte de, e incluso la nomenclatura de la norma, me habla de un codo 45, un codo 90, pero no necesariamente todos van a tener ese tipo de medida, ¿verdad? Son comerciales, pero puedo tener otro tipo de representación para el tipo de codo. Entonces, en ese caso, lo habré de identificar como un codo de 45 grados. Si se da cuenta que tiene 45 grados ese. Bueno, el siguiente elemento, aquí tengo tubería, que es en este caso es una unión, ¿verdad? Tengo el siguiente elemento, ¿y cómo se llama eso? Pues es una lateral, una unión en Y lateral, ¿de acuerdo? La que veíamos hace unos instantes, nuevamente conecto mi tubería y aquí tengo otro elemento. Este elemento es conocido como tuerca unión. Nuevamente el siguiente elemento, y voy a encontrar una reducción, la que veníamos hablando hace rato, de sus diámetros proporcionales, lógicamente, bueno, pues va a reducir el desplazamiento del fluido de trabajo hacia la tubería que tenemos de este lado. ¿Cómo se llama? Bueno, pues esa es una reducción concéntrica. También tenemos reducciones excéntricas, en este caso es una reducción concéntrica para la tubería. Bien, ¿cómo paso de este dibujo de doble línea a un dibujo de una sola línea bajo la norma ANSI? Bien, vamos a poner atención a lo siguiente. Voy a traer nuevamente la representación de cada uno de los elementos para poder construir este diagrama. Es decir, vamos a identificar la válvula del globo, el cono de 45 grados, una lateral Y, una tuerca unión y una reducción concéntrica. ¿Cómo le hago? Bueno, por favor, de este lado voy a empezar a colocar las representaciones, ya sean bridadas, atornilladas, en espiga, estañadas o pegadas. Y en este lado va a empezar a aparecer la flecha correspondiente. Por favor, ponga atención. Entonces, ¿cómo represento una válvula de globo? Bien, me voy nuevamente a la nomenclatura de la norma ANSI que teníamos hace rato en un listado de 15 elementos y me doy cuenta de lo siguiente. Listo. Si yo quiero representar una válvula de globo, yo voy a identificar nuevamente qué es bridado, qué es atornillado, qué es campana y espiga, si es soldada o es estañada. En este caso, recuerda usted que le decía yo que si está este tipo de representación gráfica en los extremos de las uniones, estamos hablando de que está atornillada. Entonces, si está atornillada, yo me voy a venir aquí a válvula de globo. ¿Está bridada? No, está atornillada. Mire usted la representación. Tiene un punto, de la misma manera aquí está. ¿De acuerdo? Aquí está la flecha que está representando la válvula de globo. Perfecto. Continúo con mi diseño. ¿Cómo represento un codo de 45 grados? Nuevamente me voy a la tabla que ya presentamos hace unos instantes y me doy cuenta que un codo de 45 grados tiene este tipo de representación. ¿Cómo le hago? Bueno, nuevamente me doy cuenta a los extremos que este codo está atornillado. Por lo tanto, codo de 45 grados, busco la representación atornillada y es esta. Entonces la voy a colocar.
colocar aquí. ¿Se da usted cuenta? Es esta. Aquí la está representando la flecha. Ese es el codo de 45 grados. Sigo bajando en mi diseño de tubería y observo una Y lateral. Bien, me voy nuevamente a la tabla general para el diseño de las tuberías de la nomenclatura de la norma ANSI y me doy cuenta que la representación es la siguiente para una lateral es esta. Yo observo aquí nuevamente que está atornillada, por lo tanto voy a utilizar esta de aquí. Claro, en el sentido que va es hacia acá, por eso la estoy invirtiendo. Entonces nuevamente tengo aquí la horizontal dividida por la atornillería, bueno, que está atornillada en los extremos y en la parte superior. Aquí van unas barras que van a limitar el uso de la lateral, ¿de acuerdo? Bien, aquí está nuevamente la flecha que está indicando la representación de la Y lateral. ¿Qué va a pasar en la tuerca unión? Bien, en esta tuerca unión me voy a ir a la tabla original de la norma y me voy a dar cuenta que la tuerca unión, esta es la representación. Nuevamente está atornillada, por lo tanto, yo voy a utilizar esta nomenclatura, está atornillada. Esta que tengo aquí es esta que tengo en este lado. ¿Se da cuenta? Perfecto, sigue nuevamente y encuentro, ¿verdad? Que está atornillada con una reducción concéntrica. Me voy a la tabla nuevamente e identifico cuál es la representación de una reducción concéntrica. Es esta. ¿Se da usted cuenta que esta es la que está atornillada, la reducción concéntrica? Perfecto. Entonces, de esa manera yo ya tendría bajo norma ANSI la representación de esta tubería. De esa manera se lleva a cabo. Bien. Entonces, es estar de manera constante teniendo, bueno, de inicio, ¿verdad? Cada una de las representaciones correspondientes para la parte de los dibujos. Entonces, ustedes tendrían que, al inicio, tener una guía que le permita poder construir esto. ¿Perfecto? Bien, yo recuerde, este video tiene la finalidad de que usted vaya comprendiendo paso a paso la forma de la construcción, por lo cual yo le invito a regresar el video las veces que sean necesarias en esta situación. Esto, en su mayor parte, estoy utilizando la referencia del GIESEC, es un libro que se utiliza para dibujo, pero le decía yo, esto es un caso de estudio, ¿de acuerdo? Bien, vamos a continuar. Hemos llegado a la parte en donde usted puede tener la oportunidad de poder identificar por su propia parte cómo construir esto. Bien, en pantalla, dentro del mismo diseño de caso de estudio, estoy representando una tubería que tiene un niple corto. Aprovechando esta parte, tiene un niple largo. Profesor, ¿cómo le hago para identificar cuando es un niple corto, un niple largo? ¿Se acuerda usted que regularmente cuando hacemos algún tipo de dibujo o hemos visto algunos de los planos en la parte inferior derecha o en la parte superior de aquí arriba, de la parte superior derecha, existe una serie de nomenclatura de datos que se colocan, entonces, o un listado, como en el caso de la rueda del pórtico que se había diseñado, en donde veía el listado de todos los componentes, qué tipo de tuercas, qué tipo de tornillería, todo ese tipo de elementos. Ahí es a donde vamos a representar la información correspondiente a qué tan largo o qué tan corto va a ser el nivel que vamos a utilizar para nuestro diseño. Perfecto. Entonces, ahora bien, le toca a usted. Inténtelo, inténtelo, por favor. Aquí tengo un codo, mire. Este codo está volteado hacia arriba, precisamente. Es de 90 grados y está volteado hacia arriba. Este codo con el cual está terminado está volteado hacia abajo, de 90 grados igual, de 90 grados. Este es un codo de 45. Esta es una llave de cierre, esta es una unión, una válvula de globo, una reducción excéntrica, ya no es concéntrica. Mire usted la diferencia. Esta es una concéntrica y esta es una excéntrica, ¿verdad? Dentro de la tubería hay una cruz, hay un cople, hay un buje, hay una tuerca de seguridad, hay una T, hay un tapón para esta tubería, hay una tapa ciega, hay una reducción, hay una Y lateral, hay un codo de 90 grados, hay una válvula de retención y hay un codo volteado hacia abajo. ¿De acuerdo?
Ponga pausa, por favor, a este video en este momento. Y dese unos minutos, dese la oportunidad de equivocarse. Es la primera vez que lo va a intentar, es muy probable, pero esto solamente va a ser con la práctica. Ponga pausa, por favor. Muy bien, si es que usted ya ha reanudado el video, vamos a dar respuesta al ejercicio que estábamos planteando con la finalidad de que usted pueda identificar mejor las partes correspondientes del diseño de esta tubería que tenemos planteada. Recuerde nuevamente, si es que no hizo usted la pausa correspondiente a este video, yo le invito a llevarla a cabo y que usted empiece a trazar este tipo de diseño para tuberías. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, esta es la invitación. Por favor, ponga pausa e inténtelo usted mismo con la tabla que tiene como apoyo para esta norma en tuberías. Muy bien, si es el caso de que usted ya lo realizó, vamos a revisar brevemente el ejercicio, cómo queda. Bien, dentro de la nomenclatura que tenemos, entonces aquí estoy observando precisamente un codo volteado hacia arriba, ¿verdad? Aquí tengo otro codo de 45 grados. Estos son atornillados. Mire usted la nomenclatura, aquí se alcanza a visualizar. Cómo tengo esto, me habla de que son atornillados todos. Aquí, donde estoy pasando el cursor, mejor voy a poner el láser. A ver aquí. En esta parte se ve, en esta parte, aquí también. Aquí también veo que es roscado, aquí también, aquí está igual. Todas las partes son roscadas, ¿se da usted cuenta? Roscado, 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 roscado. Entonces este es un codo volteado hacia abajo, le decía yo, perdón, volteado hacia arriba, eh, atornillado. Esta línea corresponde a mi codo y esta línea, el codo que está volteado hacia arriba y esta corresponde al codo que es de 45 grados, es decir, esta parte de acá. ¿De acuerdo? Luego vengo, más adelante observo, aquí termina el codo, observo una llave de cierre dispuesta en esta manera, que es esta de aquí, veo la unión, que es esta de acá, veo la válvula, perdón, la reducción excéntrica, que es esta. Toda esta representación que tengo aquí corresponde a la simbología de la tubería que le mencionaba según la American National Standard. Válvula de globo, que ya la habíamos visto más atrás, ¿verdad? Con un punto. Esto es un cople, aquí hay un buje, aquí hay una brida, una tuerca de seguridad, aquí hay una llave de cruz, bueno, una disposición de cruz, una cruceta, una T, un tapón. Esta es una tapa ciega, la manera de representarla, una válvula de compuerta, una reducción, una Y en lateral de esta característica, una válvula de retención y un codo de 90 grados. Esto es un codo volteado hacia abajo, ¿de acuerdo? Todos los elementos son roscados. Si usted, después de ver esto, tuvo algún error, por favor revíselo nuevamente. Inténtelo una y otra vez. Es indispensable que usted para este tipo de diseños lo intente una y otra vez. Cuando usted vea que le enseñan algún plano representado para tubería, precisamente bajo esta norma ANSI, bueno, pues usted ya podrá identificar de mejor manera cuáles son las características o a qué se refiere cada uno de estos símbolos. ¿Perfecto? Entonces, nuevamente, inténtelo una y otra vez, hasta que esto quede. Perfecto. Para finalizar el ejercicio que vamos a realizar dentro del interior del aula de clase o en su defecto, el trabajo que tendrá usted que entregar será un dibujo de una sola línea, es decir, bajo la norma ANSI,
semejante al de la figura anterior que muestra los accesorios siguientes: un codo de 45 grados, una unión, una Y de 45 grados, una reducción excéntrica, una T, una reducción, una válvula de compuerta, un tapón, una tapa ciega y una cruz, ¿de acuerdo? Entonces es un dibujo como este de aquí, bajo todas las características que le acabo de mencionar, ¿de acuerdo? Aquí nuevamente usted podrá ver la representación. Recuerde, este es de dos líneas y este es de una sola línea, ¿de acuerdo? Entonces, lo que le está pidiendo ahorita el ejercicio es que usted realice uno de una línea con estas características que tenemos aquí. Bien, yo le proveeré la lista de los símbolos de la tubería para que usted pueda realizar este ejercicio y no tenga usted ningún problema. Ha sido todo por mi parte, agradezco su atención a este video y estamos en contacto. Quedo de usted a sus órdenes.